Bienvenidos o bienvenidas de nuevo a Teorías Nocturnas, el canal donde los mundos que amamos se transforman en susurros para dormir. Si has llegado hasta aquí, ya conoces los secretos del castillo, los ecos del más allá y las sombras que habitan entre los muros de Hogwarts. Pero esta vez no miraremos hacia los fantasmas, sino hacia el pasado, porque en el mundo mágico, el tiempo no siempre avanza hacia adelante. A veces se dobla, se repite, se esconde en los recuerdos que no quieren ser olvidados. Esta es la parte 3, Hechizos del recuerdo. 5 teorías donde la nostalgia se mezcla con la magia, donde los objetos tienen memoria y los corazones guardan lo que el tiempo no pudo borrar. Apaga la luz, cierra los ojos y deja que los recuerdos de Hogwarts te encuentren una vez más. Allí donde las historias nunca terminan. Capítulo 12. La varita de Harry no lo eligió. Lo recordó. Dicen que el tiempo es una línea, que avanza sin detenerse, dejando atrás lo que ya fue, y empujándonos hacia lo que aún no existe. Pero en el mundo mágico, esa línea parece curvarse. Se dobla como la luz al pasar por el agua, y a veces regresa sobre sí misma. El giratiempo, aquel pequeño reloj de arena colgado del cuello de Hermione, fue presentado como una herramienta para alterar el pasado, para corregir errores, para estar en 2 lugares a la vez. Una magia peligrosa, tan antigua que el propio ministerio temía su uso. Pero hay una teoría, una que pocos se atreven a susurrar, que dice que el giratiempo no cambia el pasado, lo recrea. Cada giro no lleva al mismo ayer, sino a una versión nueva de la realidad, idéntica a la anterior, pero ligeramente diferente, como un reflejo en el agua que se mueve con la brisa. Si eso fuera cierto, cada vez que Hermione giró aquel reloj, no viajó hacia atrás, sino que abrió un nuevo universo, una copia exacta del anterior, donde los mismos pasos se repetirían, pero las decisiones podrían divergir. Tal vez por eso, en ciertos momentos, parece que el tiempo en Hogwarts tiene grietas, escaleras que cambian de lugar, relojes que no marcan las horas, ecos de risas en los pasillos cuando no hay nadie. No son simples encantamientos, sino rastros de realidades superpuestas, huellas de los incontables giros del giratiempo a lo largo de los siglos. Porque, aunque el giratiempo de Hermione fue un regalo excepcional, no fue el primero. Hay registros antiguos, escondidos en la biblioteca, que hablan de relojes similares usados por magos del pasado, de experimentos fallidos, de días que se repitieron una y otra vez hasta que el universo no pudo soportar más repeticiones. Algunos creen que por eso el tiempo dentro de Hogwarts parece distinto, que el castillo no obedece las reglas del mundo exterior porque se encuentra atrapado en un bucle, un ciclo eterno alimentado por los giros del pasado. Quizá esa sea la razón por la que los retratos recuerdan cosas que nadie les enseñó, por la que los fantasmas saben lo que aún no ha ocurrido. Quizá el propio Dumbledore entendía esa fractura, y por eso siempre parecía saber demasiado, como si ya hubiera vivido cada conversación antes. Y si todo eso es cierto, entonces el giratiempo no es un simple objeto mágico, sino una puerta que nunca se cierra del todo. Cada vez que alguien lo usa, el universo se copia, el pasado se duplica, y una nueva versión del mundo comienza a girar. Una donde Harry aún camina por los pasillos, donde Hermione vuelve a girar el reloj, y donde tú, que escuchas estas palabras ahora, quizá ya las escuchaste antes, en otro tiempo, en otro bucle, en otro sueño.
porque tal vez el giratiempo no fue creado por los magos. Tal vez el giratiempo nos creó a nosotros, repitiendo la historia una y otra vez, hasta que comprendamos que el tiempo no se puede dominar, solo recordar. Pausa larga, el sonido leve de arena cayendo dentro de un reloj. Y cuando el último grano caiga, el ciclo comenzará de nuevo. Capítulo 12. La varita de Harry no lo eligió. Lo recordó. Cuando Harry Potter cruzó por primera vez la puerta de la tienda de Ollivander, no sabía que estaba a punto de encontrarse con algo más que un objeto mágico. Aquella varita de acebo y pluma de fénix lo eligió, y el anciano mago lo dijo con esa mirada que parecía ver más allá del tiempo. Curioso, muy curioso, murmuró, porque la pluma de fénix que latía dentro de esa varita pertenecía al mismo ave que había dado una pluma a otra varita, la de Lord Voldemort. Durante años pensamos que esa coincidencia simbolizaba la conexión entre el bien y el mal, entre dos magos opuestos pero unidos por el mismo núcleo mágico. Sin embargo, hay una teoría más antigua, una que no habla de casualidades, sino de memoria. Se dice que las varitas no solo eligen a sus dueños, sino que los recuerdan. Cada varita tiene dentro de sí una historia, una conciencia tenue, hecha de las emociones y los hechizos de todos los magos que alguna vez la sostuvieron. El acebo de la varita de Harry creció hace siglos, en un bosque donde los magos druidas realizaban rituales de protección. Y el fénix que dio su pluma, quizá Fawkes, quizá uno mucho más antiguo, ha renacido tantas veces que su memoria podría contener fragmentos de todas las eras. Así que cuando Harry la tomó por primera vez, no fue que la varita lo eligiera, sino que lo reconoció. Tal vez, en otra vida, en otro tiempo, Harry ya había sido su dueño. Tal vez el alma del fénix lo había visto antes, y en su memoria ardía el recuerdo de un mago que también luchó contra la oscuridad. Por eso la varita se defendió sola, cuando Voldemort intentó destruirla. No lo hizo por poder, ni por destino, sino por lealtad antigua, como si algo dentro de ella supiera que Harry debía vivir, que esa historia ya se había contado, y que debía continuar una vez más. Hay quienes creen que cada varita guarda la esencia de los conjuros que más la marcaron. Si un mago usó la suya para proteger, esa varita siempre tenderá a defender. Si se usó para herir, la oscuridad se quedará dormida dentro de su madera, esperando volver a despertar. Entonces, ¿qué ocurre con una varita que ha conocido ambos extremos? La de Harry y Voldemort compartían el mismo núcleo, una varita que había sentido tanto la destrucción como la esperanza. Una varita que había sido testigo del dolor, pero también de la compasión. Tal vez esa fue la razón por la que el poder de Harry nunca fue solo suyo, porque la magia de su varita no era nueva, sino el eco de una historia que ya había existido. El fénix renace del fuego, y su pluma hace lo mismo dentro de cada nuevo dueño. Su alma guarda el ciclo eterno de muerte y vida, como si cada hechizo fuera una respiración del pasado. Cuando Harry levanta su varita por última vez, no lo hace solo. En ese gesto hay siglos de magos que lucharon por la luz. Hay memorias que respiran en el silencio del acebo. Hay un fuego que no se apaga, aunque el mago desaparezca. Porque las varitas no olvidan, solo esperan. Y en la oscuridad, mientras el eco del último hechizo se desvanece, una chispa brilla dentro de la madera. No como un recuerdo triste, sino como la promesa de que la magia, la verdadera magia, nunca se extingue. Pausa.
un leve crepitar, como fuego que respira entre sombras. Quizá el fénix no dio su pluma 2 veces. Quizá nunca dejó de hacerlo. Quizá el fuego que lo creó sigue ardiendo dentro de todos los que alguna vez fueron elegidos. Capítulo 13. El pensadero contiene recuerdos que no son de Dumbledore. El pensadero siempre ha sido uno de los objetos más misteriosos del mundo mágico. No es solo un recipiente, ni una herramienta, ni una reliquia académica. Es algo más profundo, más antiguo, como un espejo que no refleja rostros, sino pensamientos. Dumbledore lo usaba para ordenar su mente, para retirar recuerdos que pesaban demasiado, o para revisar momentos que necesitaba comprender con claridad. Cada hebra plateada que caía en la piedra parecía contener una vida entera. Pero existe una teoría, una que pocos se atreven a explorar, que sugiere que no todos los recuerdos dentro del pensadero son de Dumbledore, que algunos de ellos llevan siglos allí, ocultos bajo nuevas capas, como sedimentos en un río silencioso. La idea nace de un detalle que casi pasa desapercibido. Cuando Harry se sumerge por primera vez en el pensadero, observa recuerdos que no solo pertenecen a Dumbledore, sino a magos que vivieron mucho antes de su tiempo. Momentos que el director no presenció, pero que están guardados dentro del cuenco como si la piedra misma los hubiera absorbido. Esto abre la puerta a una posibilidad inquietante, que el pensadero no pertenece realmente al mago que lo usa, que es un objeto vivo, un archivo consciente que selecciona, guarda y conserva aquello que considera importante, como si el pensadero fuera un guardián silencioso de la memoria colectiva del mundo mágico. Hay quienes creen que fue creado por magos antiguos, hechiceros cuyo estudio del pensamiento y del alma era tan avanzado que podían separar sus recuerdos sin dañarse a sí mismos, y que esos primeros recuerdos nunca fueron eliminados, sino absorbidos por la piedra gris. Si esto es cierto, cuando Dumbledore inclinaba la cabeza sobre el cuenco, no solo veía su pasado, sino fragmentos de historias perdidas, ecos de voces extinguidas, decisiones tomadas siglos antes de su nacimiento. Quizá por eso sabía tanto. Quizá por eso comprendía el corazón humano con una precisión casi sobrenatural. No porque él mismo hubiera vivido todo, sino porque había visto vivir a otros, a través de los recuerdos que encontró dentro del pensadero. Hay incluso quienes afirman que ciertos recuerdos del cuenco parecen tener voluntad propia, como si la memoria tuviera conciencia y escogiera el momento justo para ser mostrada. Harry, sin entenderlo, vio cosas que no debía, no porque Dumbledore se descuidara, sino porque el pensadero quiso revelárselas. Algunos magos teorizan que el pensadero se alimenta de magia emocional, del dolor, la culpa, la duda, el amor profundo, de aquello que un mago desea olvidar o teme recordar. Por eso conserva lo que le entregan, pero también almacena lo que absorbe del ambiente, como si pudiera escuchar los pensamientos que rozan la superficie del cuenco. ¿Podría entonces contener recuerdos de otros directores de Hogwarts? ¿De estudiantes de épocas remotas? ¿De magos que murieron, pero dejaron en el aire de la oficina sus pensamientos finales, que luego se hundieron en la piedra como gotas de lluvia en un lago? Tal vez el pensadero no es un objeto creado para guardar recuerdos, sino para conservarlos todos. Una memoria eterna, un repositorio del tiempo, una conciencia dormida que observa el mundo pasar a través de cada mente que lo usa. Y quizá,
Cuando Harry introdujo la cara en el líquido plateado, no solo vio el pasado, sino que una parte del pensadero también lo vio a él. Tal vez, en lo más profundo del cuenco, entre recuerdos inconclusos y pensamientos olvidados, ya existía el eco de un niño con una cicatriz en forma de rayo, mucho antes de que naciera, porque los recuerdos, igual que la magia, siempre encuentran la forma de regresar. Capítulo 14. La cicatriz de Harry es un eco del pasado, no una herida. La cicatriz de Harry Potter es uno de los símbolos más reconocibles del mundo mágico. Un rayo, una marca, una herida que nunca termina de cerrarse. Pero, ¿y si no fuera realmente una herida? ¿Y si la cicatriz fuera algo distinto, algo más antiguo, algo que existía incluso antes del nacimiento de Harry? Algunos magos teóricos, los mismos que estudian la magia más profunda, esa que no se enseña en Hogwarts, plantean que la cicatriz no es un corte, sino un eco, una resonancia de un suceso que ocurrió mucho antes de que Harry respirara por primera vez. La magia de Voldemort no solo destruyó, también reactivó fuerzas que llevaban siglos dormidas, y cuando lanzó la maldición asesina, esa energía antigua respondió, y dejó su huella no en la piel, sino en el tejido invisible que rodea el alma. Un eco, un sonido que sigue resonando después de que el grito se ha extinguido. Si pensamos en la cicatriz como un eco, cambia todo. Deja de ser una marca física y se convierte en una puerta hacia la memoria del propio hechizo, una ventana hacia el pasado que lo originó. Por eso duele cuando Voldemort está cerca, no porque la piel recuerde, sino porque el eco vibra, como un cristal que suena cuando otro cristal lo toca. Hay quienes creen incluso que la cicatriz no pertenece realmente a Harry, que es el resto de un fragmento de magia olvidada, una señal que aparece en aquellos destinados a estar en el centro de grandes acontecimientos. Algunos textos antiguos hablan de marcas proféticas, señales que no son heridas, sino llamados, marcas que no nacen del presente, sino del pasado. Si eso es cierto, entonces Harry fue marcado mucho antes de enfrentarse a Voldemort, quizá incluso antes de nacer. La cicatriz podría ser la manifestación de una profecía tan vieja que nadie sabe quién la pronunció. Un eco que buscó un nuevo anfitrión, un nuevo portador, cuando la energía del Avada Kedavra estalló en la habitación de Godric's Hollow. Cuando Voldemort desapareció, no fue destruido. Fue consumido por su propia magia, la misma magia que dejó un eco en Harry. Y ese eco decidió sobrevivir, marcándolo como igual en poder, como el otro lado de un espejo fracturado. No es casualidad que Harry pueda ver los pensamientos de Voldemort, sus emociones, sus impulsos. Es el eco resonando, recordándole que ambos fueron moldeados por un mismo instante que está siempre repitiéndose. Un eco no desaparece, solo se vuelve más suave, más lejano, y a veces elige un nuevo lugar donde guardarse. Quizá por eso, cuando Voldemort finalmente cae, la cicatriz deja de doler. El eco, por fin, encuentra silencio, como una campana que deja de vibrar, como una ola que se retira del mar después de siglos, repitiendo su forma. Harry no pierde una herida, gana paz, porque lo que llevaba no era dolor, sino la memoria de un instante antiguo que por fin encontró descanso. Capítulo 15. Los centauros sabían más de lo que revelaron. En lo profundo del bosque prohibido,
donde la luz apenas atraviesa las ramas y el silencio parece respirar, los centauros vigilan sin ser vistos. Criaturas antiguas, hijas de la noche y del destino, que observan el cielo con la misma paciencia con la que uno escucha un susurro eterno. Desde el primer encuentro, queda claro que los centauros no hablan por hablar. Ellos saben más de lo que dicen, y dicen menos de lo que realmente comprenden. Pero, ¿qué es exactamente lo que saben? ¿Qué secretos del cielo guardan tan celosamente? Algunos magos creen que los centauros poseen un conocimiento que antecede incluso a los libros más viejos, que no solo leen las estrellas, sino que conversan con ellas, que comprenden, en el lenguaje silencioso de la luz, los patrones del tiempo y de aquello que está por venir. Cuando Firenze rescata a Harry, sus palabras son solo una sombra de lo que realmente sabe. Que las estrellas habían hablado, que la noche había mostrado un hilo de destino que no debía romperse aún. Y sin embargo, sus hermanos lo repudian. ¿Por qué? ¿Solo por ayudar a un humano? ¿O porque, al hacerlo, interrumpió un designio mayor, un curso del destino que debía permanecer intacto? Existe una teoría, una que circula en los rincones más silenciosos de la comunidad mágica, que los centauros conocían cada uno de los grandes eventos del futuro. Sabían del regreso de Voldemort, de la profecía, del sacrificio y del final. Pero no podían intervenir, porque intervenir es romper el orden del cielo. Las estrellas, dicen ellos, no muestran caminos, muestran consecuencias, y si un centauro altera un evento, corre el riesgo de desarmar todo un tejido cósmico. Sin embargo, ¿y si algunos centauros no estaban tan dispuestos a obedecer? Firenze lo demuestra. Su exilio es la prueba de que incluso entre los centauros existe desacuerdo, no sobre lo que las estrellas dicen, porque todos ven lo mismo, sino sobre lo que debe hacerse con ese conocimiento. Hay quienes sostienen que Bane y los demás sabían mucho más sobre Harry de lo que admitieron. Sabían que el muchacho era un punto de inflexión, una luz solitaria en una constelación turbulenta. Y también sabían algo más, que su final, su papel en el cierre del ciclo oscuro, no debía ser alterado ni suavizado ni salvado. Quizá por eso nunca dijeron nada. Quizá por eso observaban desde la distancia, como guardianes silenciosos de un destino que no les pertenecía intervenir. Los centauros no son indiferentes, son custodios, testigos de un conocimiento demasiado grande para la ambición humana. Y tal vez, solo tal vez, lo que más temían era que algún día las estrellas dejaran de hablar, porque su historia ya había terminado. Y así termina este viaje por los recuerdos del mundo mágico. 5 teorías que nos recuerdan que el tiempo en Hogwarts nunca es lineal, sino un círculo que se repite entre sus muros. Si esta historia te acompañó esta noche, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte a Teorías Nocturnas para seguir explorando los secretos del pasado y los misterios que aún esperan en el futuro. Pronto llegará la parte 4, donde hablaremos de los orígenes del mal, de la magia más antigua y de los nombres que la historia prefirió olvidar. Mientras tanto, puedes escuchar nuestra lista de reproducción dedicada a El Señor de los Anillos, un viaje lento y luminoso por los secretos de la Tierra Media. Gracias por quedarte una noche más, por escuchar y por soñar.